¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa, en la plataforma de Creciendo Contigo Mujer, en el programa Del Vientre al Cielo, que se transmite a través de Facebook Live. Te saluda Marielena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor. Y tengo el gusto de compartir este espacio con esta amiga e invitada que es psicóloga, Lorena Salas. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Bien, Marilena, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, gracias a Dios. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener este tema que es puse aquí mal el letrerito. Es el acompañamiento espiritual y la psicología. Bueno, Lore y yo nos conocimos tomando clases de acompañamiento espiritual, pero bueno, vamos a empezar como todos los martes, encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y comenzamos a las 3 de la tarde. Vamos a hacer esta brevísima parte de la coronilla de la misericordia, que es una oración que fue dictada por Nuestra Señora Santa Faustina y es para reparar nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. misericordia de nosotros y del mundo entero. Internet está bueno, por donde tú quieras empezar, pero ¿qué es para ti el acompañamiento espiritual? Bueno, primero vamos a ver la diferencia, ¿verdad?, en lo que es la psicología y el acompañamiento espiritual. Y básicamente la dirección espiritual es un acompañar a la persona en su relación con Dios, ayudándolo a crecer en su vida espiritual y discernir la voluntad de Dios, ¿verdad?, lo que Dios quiere para ti en tu vida. Y el objetivo es la santificación, ¿verdad?, lo que todo el mundo buscamos, el conocimiento de Dios, la búsqueda de la vida eterna. Y la psicología se centra en la mente, en el comportamiento humano, busca comprender y resolver los problemas psicológicos como la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales que vamos cargando pues con ellos de toda nuestra vida, básicamente desde la niñez, ¿verdad? Y su objetivo es el bienestar mental, la adaptación social y la promoción del desarrollo personal. Básicamente busca mejorar la vida de la persona, buscando esos problemas que tenemos en nuestra mente, que vamos cargando con ellos toda la vida, como lo decía. Y pues yo creo que la gran diferencia fundamental entre la psicología y la dirección espiritual radica en el enfoque y el objetivo principal. La psicología se enfoca en la salud mental, como ya lo dijimos, la adaptación y el bienestar del individuo, busca que la persona esté mejor en su bienestar, utilizando métodos científicos para comprender y tratar problemas psicológicos. Se le puede dar terapia a la persona, se le puede dar medicamento a la persona. Y por otro lado, la dirección espiritual busca la santificación y la intimidad con Dios, ese diálogo que nosotros, nuestro espíritu siempre está buscando, ¿verdad? El diálogo con Dios. Yo siempre trato de decirles a las personas que el acompañamiento espiritual es eso precisamente, un acompañarte en tu vida, porque muchos de nosotros ya hemos pasado por tantas y tantas cosas, especialmente los que hemos empezado nuestra vida espiritual más jóvenes. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de conocer al Señor joven a los 17 años, si es que no menos, ¿verdad? Desde que hice mi primera comunión, pero activamente sirviéndole fue a los 17 años. Entonces, todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he vivido, le puede servir a alguien más que tal vez está pasando por ya sea desierto espiritual o que está buscando una religión que seguir o quiere empezar a conocer más de Dios o anda
a veces andamos secos, ¿verdad? Lo que decimos en esos desiertos y que no sabemos qué sigue. O a lo mejor está activo en la iglesia, pero que ya no sabe hasta dónde. A lo mejor piensa que ya llegó hasta el tope, que eso jamás lo vamos a hacer hasta que no nos muramos. Pero a veces nos ponemos ese tipo de pensamientos, no sé en qué grupo puedo servir, cómo puedo ayudar a mi familia a encontrar a Dios. Eh, en qué santo me puedo encomendar para mi vida, que me puede ayudar. Son tantas y tantas cosas espirituales que es la diferencia de la psicología. Así es, Marilena. Lore, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que necesite, qué características debe de tener hoy, yo sé que lo escribí mal, un acompañante espiritual? ¿Cómo debe de ser? Pues mira, tú y yo somos, pues no creo que si una persona nos conocería y diga, yo quiero que ella sea mi acompañante, tal vez no seamos las ideales, digamos. No, pero para Dios todos somos perfectos, ¿verdad? Para Dios todos somos sus hijos amados, que Él tiene misericordia de nosotros. Pero lo único que sí veo es que tiene que tener una vida de gracia. Eso sí no es, ¿cómo se dice? No es opcional, eso es a fuerza, sí, tenemos que tener una vida de gracia, tenemos que y confesarnos, tenemos que rezar el rosario, tenemos que hacer la adoración ahí con el Señor, acompañarlo, eso sí tenemos que hacer, tenemos que dar una vida, un testimonio de vida, yo creo sobre todo que donde se vea que el Señor está en nuestra vida, no precisamente que seamos perfectos, ¿verdad? Porque solo Dios es perfecto. Exacto, y bueno, yo creo que otra cosa también importante es que es un llamado de Dios. Sí. Así como yo una de las cosas que le digo cuando me toca acompañar a alguien, yo no soy más santa que tú, menos santa que tú. Soy una pecadora, sencillamente tengo este llamado, así como hay otras personas que están llamadas, no sé, a visitar a los enfermos, otras están llamadas a dar catecismo. Es un llamado que Dios nos hace, pero a mí algo que me gustaba que aprendí en las clases, que bueno, una de las cosas que tienes que tener, además de un llamado, un estudio. Hay que formarnos. Lore y yo nos formamos con los pasionistas, pero algo que me gustaba que nos decía César Prada, que es el director de ahí, es que, y es cierto, no sé cómo te haya tocado a ti, pero se van a acercar personas a ti que no es que estén viviendo o estén viviendo una vida igual a la tuya, pero sí algo parecido, donde tú ya medio recorriste ese camino y ya te sabes la receta. Entonces, pues, si tú le dices, mira, yo te comparto esto, pasé por algo más o menos así y lo pude resolver de esa manera, entonces le hace clic y puede tomar alguna herramienta de ahí. ¿Tú has visto algo así en tu caminar con esas personas que te acompañan? Fíjate que yo nunca me imaginé que una de las primeras personas que se acercaran a mí para un acompañamiento espiritual fuera precisamente una persona joven, una jovencita. Y entonces cuando yo la conocí, haz de cuenta que, vamos a decir, me enamoré de ella porque dije yo, soy yo, me vi yo cuando tenía esa edad, ¿verdad? Entonces yo dije, oh, wow, y yo, como tú sabes, yo gracias a Dios sí tuve la oportunidad de tener un acompañante espiritual a los 17 años, si no, pues yo ya no estuviera aquí, definitivamente, yo hubiera tomado otro tipo de malas decisiones y no estuviera en estos momentos platicando contigo. Entonces, cuando esta jovencita, que ya era un poquito más grande de edad, pero cuando esta jovencita se acerca a mí y me pide dirección espiritual, yo estaba agradecida con Dios y se lo dije, ¿verdad? Le digo, me da mucho gusto que tú busques esta clase de ayuda. Qué bueno fuera que todos los jóvenes a tu edad buscaran una guía espiritual, buscaran un guía espiritual, porque realmente la juventud es una época, bueno, cada época tiene sus dificultades, pero cuando somos jóvenes cometemos muchos errores y a veces no le queremos hacer caso a los papás, a los hermanos, a la gente que está a nuestro alrededor y buscamos a veces con las amistades y muchas veces esas amistades pues no son las mejores, ¿verdad? Entonces, qué bueno que esa persona buscó la ayuda y que fue con Dios. Sí. ¿Cómo sentiste tú ese llamado a tener un director acompañante espiritual? Cuando yo era joven. ¿Qué te llevó de jovencita a buscarlo?
Fíjate que no era opcional. Para poder estar en el grupo juvenil en el que yo estaba, no era opcional. Muy buena. Pero el Señor supo, ¿verdad? ¿Por qué y para qué? Entonces, en aquel entonces no era opcional. Pero cuando nos llamaron, Sí. bueno, cuando el Señor me llamó a mí a estudiar este acompañamiento espiritual, fue lo primero que me recordé. Dije, oh, Esteban. Esteban era mi acompañante espiritual, era un seminarista que ahora ya es sacerdote en Reynosa, para Sí. gloria de Dios. Entonces, él para mí fue así el ángel que Dios me mandó. Y cuando el Señor me manda a mí esto del acompañante espiritual, había como 3 años anteriores, una amiga mía había estudiado y me dijo, Lorena, yo creo que tú puedes. Y yo, no, no, ¿cómo crees? O sea, uno se siente indigno porque yo me conozco, ¿verdad? Yo sé cómo soy, yo sé que, no sé, uno conoce sus dificultades, todos sus no talentos, digamos. Pero el Señor los transforma, el Señor te transforma y te hace ver que todo eso, tus características, son precisamente por lo que Él te escogió. Y a veces el mundo hace que todos esas cosas que no nos gustan de nosotros, todos esos defectos, te los marcan y te los señalan. Y Lorena, tú hablas mucho, Lorena, tú hablas muy fuerte, Lorena, tú te ríes, Lorena, no sé, o sea, tantas cosas de que el mundo te señala y te dice lo que eres de una mala manera, y el Señor te dice, es tan lindo, que te dice, no, Lorena, por eso te escogí, por cómo eres, porque la gente no le va a dar pena acercarse a ti, porque tú no tienes pena de Fíjate. muchas cosas. Perdón que te interrumpí, pero es que se nos corta un poquito el internet. A mí a veces se me queda y parece que dejaste hablar y luego ya se traslapa a media frase lo que ibas. Sí, lo que iba a comentar es que precisamente esas cosas que tú señalas, que te señalaban, a mí me parecieron cosas buenas, porque a lo mejor yo me identifico con eso y a lo mejor eso sirve a muchos otros para acercarse a ti, para tener confianza. Y yo creo que tienes toda la razón del mundo, indignas somos. Y como dice la palabra de Dios, al final lo único que hacemos es regalar tiempo a Dios, sea en el radio, sea en un acompañamiento, sea en lo que sea, y inútiles siervos somos y solo hay que dar gracias de haber sido llamados. Pero también si nosotros nos podemos saber, la palabra de Dios está llena de pecadores, llena, pero que los llamaron, que dijeron sí, y hay un antes y un después. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿cómo veía Jesús, por ejemplo? Espérame, que me está timbrando aquí. Alguien que me preguntaba hace rato, se le olvida que estoy en radio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo veía a la Magdalena? Yo creo que cuando se topó con ella, no la veía como la pecadora que era, sino como la santa que iba a ser. Entonces, así es como nos ve nosotros, con ese potencial que él mismo nos dio, pero nos ve con esas ganas de dejarnos moldear. ¿Y cuál crees tú que es la herramienta así que te quedó más grabada a través de la cual nosotros podemos facilitarle a Dios el trabajo con el alma? ¿Cómo podrías definir Bueno, como perdón? tú sabes, yo hablo mucho. Entonces, Ajá, yo también. me costó mucho el saber escuchar a las personas, porque a veces la persona estaba hablando y yo ya estaba preparando mi respuesta y no dejaba que terminaran. Todavía me pasa, todavía tengo que contar, todavía digo, hay muchas personas que se acercan porque ellos solamente quieren hablar, ellos solamente quieren desahogarse, ellos a veces ni siquiera necesitan que tú hables ni digas nada, pero esa herramienta yo decía, ay, no, espérate, respira, respira. Y me ayudó a mí hasta en mi ansiedad, me ayudó en mí en mi paciencia, me ayudó en mi vida diaria. Yo pienso que esos 3 años del acompañamiento fueron para mí, la verdad. Yo hasta tenía miedo porque decía, es que yo vine a que me escucharan a mí, porque si te acuerdas en cada clase Lorena hablaba bastante. Entonces, sí. Pena le da uno. Sí, me da pena, pero el escucha es tan importante que la gente por el mundo me he dado cuenta que lo único que quiere es ser escuchada. Y a veces en ese silencio que nosotros guardamos, la persona habla y se logra escuchar a sí misma y logra escuchar al Espíritu Santo. A mí otra de las cosas que me pareció así como la columna vertebral
que sobre todo nos la decían mucho al principio, era la oración de contemplación. ¿Qué es la oración de contemplación? Yo creo que nos repetían, háganla ustedes y enséñenla a hacer, porque nos decía César, todas las demás oraciones yo soy la que hago. Le doy gracias, lo alabo, lo bendigo, intercedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la oración de contemplación es totalmente diferente porque uno empieza a guardar silencio para escuchar a Dios. Y no es que uno lo va a escuchar así como Marilena, 2 puntos, Lorena, 2 puntos. No, pero el alma empieza a escuchar, empieza a entender. Y una de las formas como lo describo es como si tú estás acostada en tu cama leyendo y llega uno de tus hijos pequeños con su libro y se sienta contigo a leer y están juntos. Y es ese todo, el estar juntos. Es que para mí eso fue algo así como que... Yo creo que esa contemplación es un diálogo interno con Dios, cuando, como tú dices, no necesitas estar hablando, él solito se va a comunicar contigo. Y a mí me costó mucho porque cuando yo era joven, precisamente yo era contemplativa, a mí me encantaba hacer el Santísimo, yo me pasaba ahí días, noches, me gustaban mucho las vigilias. Y cuando dejé de mi relación con Dios, se separó totalmente. Yo me separé de Dios como 10 años totalmente, hasta que volví otra vez poco a poco, y en donde me sentí mejor fue en un grupo carismático. Entonces, al principio rechazaba totalmente lo carismático porque no era mi carisma, decía yo, ¿verdad? Pensaba, pero me sentía bien ahí. Entonces, cuando ya estoy en lo cumbre de lo carismático, llegamos al acompañamiento espiritual, que es, no, otra vez, silencio, sufrí. Ya ves que nosotros, como en el proceso de estudiar el acompañamiento espiritual, tenemos los retiros de silencio. En mi primer retiro de silencio fue un llorar. Yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo no necesito esto. Fue un trauma tan grande. Fue un trauma tan grande porque yo vengo de lo carismático. Todo esto me llenó, me sigue llenando, me encanta. Pero no me había puesto el alto, ¿verdad? En el camino que el Señor te llama, el Señor te lleva como a Jesús, como a Amós, te lleva al desierto y te quiere decir, yo también te amo aquí. Entonces, es difícil, fue muy difícil para mí, pero pude comprender que el Señor me quería a mí solita allí para decir, Lorena, a ver, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? Sí, está muy bonito todo lo que andas, en retiros, en esto, en lo otro, pero vamos a ver interiormente cómo andamos. Entonces, eso me costó mucho, pero me gustó mucho. Y ahora tengo mi hora en el Santísimo y en mi casa me regañan y se enojan conmigo porque es de 1 a 2 de la mañana, pero yo sé que a esa hora nadie va a estar más que él y yo. Somos solamente él y yo, nadie va a venir. Entonces, lo disfruto tremendamente porque tengo eso de que me distraigo, entonces necesito esa soledad, necesito ese silencio y somos solamente él y yo. Me encanta. Fíjate que a mí me llamó, yo no recuerdo a qué edad tuve mi primer acompañante espiritual. Estoy segurísima que sí fue antes de tener hijos. Mi hijo tiene 25 más uno 26, hace más de 26 años, pero yo en algún lugar leí, o leyendo vidas de santos, siempre leía que tenían director espiritual y decía, si ellos tuvieron necesidad, pues ¿cuánta más debo yo de tener? Y para mí el acompañamiento espiritual ha sido una herramienta que yo no sabría dónde estoy sin ellos, ¿verdad? Tanta luz de Dios que he recibido. Yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que un acompañante espiritual es infalible? Debería de ser parte de nosotros. O sea, ¿o a qué te refieres con infalible? Porque se me está olvidando. No, o sea, que no te equivocas, porque... No. Bueno, infalible es que... Bueno, yo una de las cosas que aprendí, y fue en el momento exacto, que fue una clase que no pude tomar y tuve que reponer después, y hablaba precisamente, no sé, no quiero ni mencionar qué santo era, pero nos hablaba de lo que pensaba de la sexualidad. Como que no estaba perdido en el espacio. Claro, él estaba en su época diferente. Ajá. Sí, es que Lorena tiene más el inglés que el español. Estaba en otra cultura. Pero fíjate cómo la iglesia en su sabiduría, porque aparte creo que es doctor de la iglesia, esa parte no la tomó.
pero sí tomo Ujú. otras partes. Ujú. Y entonces fue donde yo dije, pues ni los santos son, digo que es, pues debería ser obvio, ¿verdad? Pero ni los Que no se equivocan. santos son infalibles. O sea, Yo creo que solo sí, Dios es sí nos infalible. Por eso digo yo, equivocamos todos. Y claro, pero me pasó a tratamos de mí. no, y el Fíjate que mi acompañante espiritual, porque yo tengo mi acompañante espiritual, el señor Carlos Rojas, Arturo Rojas, ya no cambiado el nombre. Arturo Rojas es mi acompañante espiritual aquí en Houston y una de las primeras veces cuando él sabía que me iba a graduar, me dijo, Lorena, tienes que tener mucho cuidado de tener límites con tus acompañantes, porque no te puedes, ¿cómo se dice? Relacionar tanto con ellos. involucrar emocionalmente. Involucrar con ellos. Y eso lo vimos en las clases, ¿te acuerdas? Y yo dije, a mí no me va a Sí. pasar. Y me pasó. Me Dígame no. pasó. Y está bien y está mal, porque ya la persona ya dependía muchísimo de mí y ya era todo, sí lo hago o no lo hago. Y yo le dije, yo no te voy a decir que hagas y que no hagas, que esa es una de las cosas que tenemos que aclarar, precisamente que los acompañantes no te van a decir que hagas en tu vida, porque ahora hay mucho esto de life coach, no sé si lo has escuchado, un coach de vida, que de hecho hasta las personas, por ejemplo, el Chicharito se lo llevó a vivir a su casa, a su coach de vida, se lo llevó a vivir a su casa y ¿en qué fue el resultado? Se divorció. Wow. Porque no podemos tener esa clase de relación con la persona. Somos acompañantes, te podemos guiar más o menos, como decíamos, dar nuestro testimonio de lo que hemos vivido, pero yo no te voy a decir qué hacer y no te voy a dar tus respuestas a las cosas. El Señor es el que va a dar las respuestas. El Señor nos utiliza como instrumentos, como herramientas, pero no como así, como te estoy diciendo, como el Chicharito, y es de las personas que yo he conocido, ¿cómo se dice? Que son famosos, que han hecho esta clase de errores y muchas personas Sí. también se acercan conmigo y aunque no saben que soy psicóloga, que me han preguntado, entonces, ¿qué? ¿Me divorcio o no me divorcio? Entonces, Oh, sí, me lo han preguntado directamente. Entonces, yo no te puedo contestar eso, sí. no, nosotros no podemos hacer nada de esas cosas, no podemos decir, sí, ve y divórciate. Yo ni la psicóloga haría eso. O sea, bueno, yo como psicóloga tampoco lo haría, la verdad. Entonces, te voy a dar las herramientas y te voy a guiar para que tú vayas descubriendo qué es lo que Dios quiere de tu vida. El Espíritu Santo nos tiene que iluminar, ¿verdad? Pidemos de seguirnos iluminarse, esa iluminación del Espíritu para que nos revele qué es lo que tú necesitas para poder encontrar la verdad, pero nosotros no podemos dar esa clase de respuestas. Sí, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que tener bien claras es que el que guía es el Espíritu Santo. Y otra de las cosas que yo pienso que debe ser muy importante es que el acompañante espiritual debe ser paciente. Porque si tú te toca tratar con alguien que tiene heridas muy fuertes o que miserias muy grandes con las que está luchando y no avanza a la rapidez que tú quisieras, en el momento que tú pierdes la paciencia, ¿qué es la paciencia? Es la ira, es un enojo porque las cosas no salen como yo quiero, cuando yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se va la luz del Espíritu Santo del acompañante espiritual y el acompañado se queda en un cuarto oscuro, donde no ve la luz, no sabe para dónde seguir. Entonces tenemos que tener esa responsabilidad de que si estoy perdiendo la paciencia, tengo que ir a la fuente. Se me olvida cuánta paciencia Dios tuvo conmigo. Se me olvida. Y otra de También las cosas que puede consciente pasar, y ver, ¿mande? también estar consciente y ver, María Elena, cuando nos está pasando algo como acompañantes, o sea, como persona, por ejemplo, si Lorena está viviendo una resequedad, un desierto, un algo, por eso te decía yo que tener nosotros mismos nuestro director espiritual y no dejarlo, porque también nosotros necesitamos esa ayuda y poder ver, a mí me ha tocado decirle a una persona, ¿sabes qué? Te voy a recomendar a alguien más, que yo te he mandado a ti personas, he mandado personas a unos otros compañeros acompañantes, porque sé que tal vez yo no pueda darle esa ayuda que la persona necesita en ese momento.
Ahora, yo creo que hay otro tema también bien importante que las dos aprendimos y creo que nos quedó muy clara, pero pues para ti todavía muchísimo más fácil, es que nosotros tenemos o adquirimos esa capacidad a través de nuestro estudio para saber cuándo remitir al psicólogo o al psiquiatra, es decir, a sugerir. Y siempre es muy importante estar seguros con el psicólogo que le estamos sugiriendo, o sea, o que la persona busque que sea un psicólogo que tenga pues bases morales, que sea católico, porque a veces termina, pero yo conozco un sacerdote que me decía, prefiero no mandarlas con psicólogo porque terminan peor. Yo conozco a una persona que tomó 1 o 2 años de terapia psicológica y no va a la iglesia, ya prefirió alejarse de la iglesia católica. Entonces sí otro de los cuidados que tenemos que tener, pues mucho es con la soberbia, ¿verdad? Porque puedo llegarme a creer que yo soy el que está bien, el acompañado está mal, y puedo empezarme hasta a creer psicólogo y empezar a dar diagnósticos. Y perdón, digo, en el caso de Lorena, sí, ¿verdad? Pero yo no estudié psicología. O sea, si yo empiezo a ver algo, pues mejor le sugiero que vaya con un psicólogo para que trate ese y aún tema. así, pero bueno, vamos a pasar de separarlo. Yo trato de separar esas dos cosas. Cuando acompaño a alguien psicológicamente, trato de separarlo. Claro, hacemos oración o le recomiendo algún libro o una cosa por el estilo, pero por ejemplo, las personas con ansiedad, le digo, reza el rosario, te va a dar mucha paz, pero no, cuando estoy acompañando a alguien espiritualmente, trato de no meterlo otro mucho porque si las personas se confunden. Luego también tenemos que tener cuidado como acompañantes de que hay personas que tienen muchas adicciones y también nos las quieren mandar como acompañante espiritual y nosotros no resolvemos eso. Nosotros tal vez, o sea, claro, lo guiamos espiritualmente en todo lo que es eso, la Biblia, la palabra de Dios habla del alcoholismo y de todas esas cosas, pero no, la persona necesita otro tipo de tratamiento, o sea, a veces hasta psiquiátrico, ya con medicamento. Tan sencillo, porque también puede pasar, sí, que la persona o quien te lo remite por tratarle de ahorrar, quiera mandártelo como acompañante espiritual, pero sí, esa es una parte, pero la parte de la psicología es otra. También uno como persona tiene que saber qué tratar y con quién. A mí me llegó a pasar que empecé a tratar demasiadas cosas que no correspondían a mi acompañante espiritual y eso no es sano. Entonces ahora he empezado y vaya que me ha funcionado, señora, a ver, siento esto, ¿dónde? Porque no se debe de resolver y entonces en mi corazón siento con quién debo de platicar cada una de las cosas. Eso me ha funcionado muy bien, pero ahora me gustaría que pasáramos un poquito al tema de la psicología. Antes de que entremos al psicólogo, que es la área emocional y social, ¿cómo haces tú para dividir o no entremezclar un tema con el otro? Porque tienen las dos habilidades, pero para saber separar, o sea, cuando estás como psicóloga, estar como psicóloga, esto no significa que vas a sacar a Dios de la terapia. Y cuando estás como acompañante espiritual, pues no cabe duda que tienes toda esa luz que tienes de emociones y que tienes de lo social y estás viéndolo. Yo creo que eso es más que nada en eso es lo que me ayuda. Cuando la psicología me ayuda a eso, me ayuda a ver más o menos por dónde está el problema o de dónde viene. Y entonces ya lo guío espiritualmente. Creo que nos trabamos. No sé si me escuchas, Marilena. Porque está ¿Sí me escuchas o no? Espiritual. ¿Cuál es el área del psicólogo? ¿O a qué se dedica? ¿A qué trabaja en mí como persona un psicólogo? ¿A qué me va a ayudar? A la mente, a superar todos esos traumas que tenemos, que vamos cargando en nuestra vida desde la niñez. Vamos a ver por qué tienes ansiedad, por qué tienes depresión, por qué están algunos trastornos mentales, cómo tratarlos, y con terapias, y con intervención psicológica. Tenemos que ver lo científico también, cómo viene, a veces vienen de algún medicamento que tomaste y te hizo reacción y tú piensas que ya tienes, no sé, otro tipo de problemas que realmente no son. Todo eso, en eso es lo que pienso que me ayuda. Me ayuda más la psicología en el acompañamiento que el acompañamiento en la psicología, porque
Las de la personas muchas psicología. veces no quieren saber de Dios en psicología, pero poco a poco les meto ahí un poquitito, te digo, como con libros o como con el tipo de terapias que doy. Por ejemplo, puedes repetir a los que no son católicos, porque me toca a personas que no son católicas, pero fíjate cómo es Dios, que aunque no sean católicos, la mayoría tienen un rosario en su casa. Entonces, les he dicho, ¿de pura casualidad tú tienes un rosario en tu casa? No, pues sí, digo, para bajar la ansiedad, para bajar, es muy bueno rezar, y si no quieres rezar Dios, Padre Nuestro, porque los cristianos pueden decir el Padre Nuestro, tal vez no digan el Ave María, pero pueden decir Padre Nuestro, si lo puedes decir, trata de hacerlo, y sin querer están rezando el rosario. Entonces, eso ayuda mucho a la ansiedad. Entonces, por ahí trato más o menos de meterle un poquito y sobre todo decir Dios, Dios, Dios. Vas a ver que Dios te va a ayudar, Dios está contigo, no estás solo. Y eso les da mucha paz, les da mucha tranquilidad a las personas. Solamente escuchar la palabra de Dios. Y yo creo que a la hora, en el momento que van resolviendo su área emocional, ay, perdón, es que de veras que se nos traslapa el internet. O tú tienes medio mal el internet o yo, pero, o las dos. Y por eso es que interrumpo. No es porque así me quiero encima en tus palabras, sino que tengo un silencio, hablo y luego tú vas a media conversación. Pero bueno, yo creo que también en la medida que vas sanando tu área emocional, tu área social, que empiezas a ser más asertivo, empiezas como a hacer las paces con Dios. O sea que la psicología, yo creo que de cierta manera, a través de las actividades, a través de todo, el ir sanando te va ayudando. A veces traes rota la relación con Dios porque a veces tuviste heridas de papá y conceptualizas a Dios como papá, o por las heridas que traes en casa o alguna herida que hubo en la iglesia, y nos ayuda. Yo creo que también tenemos que, bueno, esa parte pues ya no nos toca tanto, pero tenemos la psiquiatría, que es la que ve el área física y mental, que Lorena sí puede más claramente remitir. Yo creo que es más el psicólogo el que remite, pero nos ayuda a controlar la salud, los trastornos mentales, y bueno, pues las herramientas que tienen ellos, pues es un diagnóstico médico. Ay, Dios mío, yo no sé por qué todo me salió, como lo escribo y lo leo bien y me sale mal. La medicina, el seguimiento. ¿Por qué te sentiste tú llamada al área de la psicología? ¿Qué te llevó a estudiar psicología? Platícanos. Ay, fíjate que los designios de Dios de veras son bien grandes, profundos, misteriosos. Yo cuando estaba en Monterrey, antes de casarme, estaba estudiando la licenciatura en educación especial. Estudié 5 semestres de educación especial, entonces me gustaba muchísimo, pero fue cuando me casé y ya no terminé, solamente me faltaban 4 semestres, 2 años más y yo me graduaba. Entonces, cuando me vengo para acá y me olvido totalmente de la escuela, hago mi vida, o sea, con mi esposo, mis hijos. Cuando mis hijos ya estaban a punto de irse, mi primer hijo estaba a punto de irse a la universidad, no sé, un clic aquí me hizo, yo creo que fue Dios, estoy segura que fue el Espíritu Santo que me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya no vas a ser mamá, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces yo dije, oh, wow, o sea, no lo había pensado. Y yo en mi vida en la iglesia desde el 2009, gracias a Dios, he estado que un retiro, que otro, que a mí donde me invitaban yo iba. Mi amiguita esa que me invitó, Normita, me invitó a lo del acompañamiento espiritual. Ella me dijo, va a haber clases de Biblia, ¿quieres entrar? Y fuimos 5 y en las clases de Biblia nunca te decían cuánto duraba 1 año y medio. Era 1 año y medio y no podías faltar más de una vez al año. O sea, era una cosa muy estricta y de los 5 que fuimos solamente yo terminé. Y entonces, sí, que las clases de formación cristiana, que tú las tenemos que tomar todos los acompañantes para poder graduarnos, es 1 año y medio y a mí me tocó 1 año y después pandemia, pero lo terminamos por Zoom. Sí, son 3 semestres, que de hecho... Sí, es que, ay, perdón, pero es el internet, que no, yo cuando terminó el acompañamiento, yo dije, ay, aquí hay huecos de cosas que debemos de aprender, y yo creía que era una clase. Dije, no, hasta que termine acompañamiento espiritual voy a empezar con eso. Ay, a la hora que hablo, eran 3 semestres, con materias y materias y materias. Así es. Pero es que es necesario. Ahora, yo quise invitar, sí, pero gracias a Dios, todos los que nos están escuchando, si tú llegas...
si tienes llamado, no tengas miedo porque Dios escoge a los menos preparados y los prepara. Pero también yo quisiera invitarte, bueno, estamos transmitiendo, la mayoría de la gente que nos oye es de México, nosotros transmitimos desde Houston, pero aquí la diócesis tiene unos programas que son una joya y son baratísimos. O sea, yo creo que cada semestre pagamos $50, si no me equivoco. Y eso que incluye también, cuando terminas el semestre, todo un día de retiro. ¿Por qué? Porque a la iglesia le interesa que te formes. Y hay muchas cosas, si tú estás así como Lorena, que en algún momento dijiste, bueno, ¿y ahora para qué sirvo, Señor? Busca ver dónde sientes ese llamado y puedes encontrar algo que aprender. Y también muchas de las clases son en línea. Digo, a mí sí me ha tocado ir, pero por ejemplo, yo por el área donde vivo, es 1 hora de llegar y 1 hora de regresar. Entonces pierdo 2 horas para tomar una clase que a veces es de 2 horas. Bendito Dios que existe el Zoom. La mayoría las he podido tomar en línea, pero también puede ser que tú tengas muy cerca las parroquias donde se dan. Yo sí te invito a que te sigas formando. Y ese programa de formación para el ministerio es para, no nada más para los que somos acompañantes, es para los que están en catecismo, para los que están en, ¿cómo se llama?, en confirmación. Todos deberían tomarlos porque debemos conocer nuestra fe. Sí. Bueno, y entonces... Digo, yo que sé un poco más porque mi área es la sexualidad. Yo decía, hay unos huecos tremendos. Todos los que no saben las cosas que yo aprendí, yo me nací en blanco y luego ya había están en las clases. Y ahí hay muchas cosas que uno aprende, que refuerza. Mientras más nos acercamos a aprender, más nos damos cuenta que sabemos mucho menos de todo. Lore, fíjate que cuando terminé, perdón. Sí, te escucho. No, sigue. Que cuando terminé la formación cristiana, que precisamente fue en pandemia, pues fue cuando pasamos todo esto de la pandemia y el bicho y todas estas cosas. Y entonces yo como que me aplaqué poquito. Y entonces vienen mis papás y me dicen, ¿qué vas a hacer? Porque, ¿qué andas haciendo? Le digo, es que quiero estudiar otra vez, quiero terminar una licenciatura otra vez, algo, ¿verdad? Lo que no terminé. Entonces mi objetivo, me dice mi mamá, ¿y qué quieres? Me puse a buscar y yo dije, no sé, o sea, el Señor me dijo, psicología. Tiene que ser o psicología o trabajo social o algo que tenga que ver con la comunidad, ¿verdad? El ayudar. Yo siempre he buscado, pues eso precisamente, ya no están mis hijos, ya no tengo quien cuidar, tengo que buscar a alguien más a quien cuidar. Entonces, eso fue lo que ayudar. Pero para poder hacer psicología yo necesitaba lo que aquí le dicen transcript, las calificaciones, el que terminé el bachillerato en México. Y ese proceso se tardaba 6 meses para que me lo pudieran traer. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con ese tiempo? Y me llega por email la invitación al acompañamiento espiritual. Y yo volteo con el Señor y le digo, qué chiflado. O sea, ¿sí me vas a dejar que cumpla mi sueño? Tengo que cumplir contigo. Entonces, el acompañamiento espiritual es ayudar a las personas a buscar ese camino hacia Dios, a iluminarles ese camino para que vean por dónde hay que ir. Y entonces fue cuando empecé, cuando teníamos, yo creo que íbamos a cumplir 1 año, el primer año de acompañamiento fue cuando empecé a estudiar psicología, cuando ya todo se juntó y pude empezar a estudiar psicología. Terminamos en el 2023 el acompañamiento, en diciembre fue nuestra graduación y el 24 me gradué de licenciatura en psicología. Bendito sea Dios. Fíjate que yo te cuento que cuando yo quería estudiar estaba entre diseño gráfico, psicología y derecho. Que tú dirás, nada que ver, o sea, ¿en qué se parecen? Y llegó el momento en que yo tenía que decir, ya escribir a qué carrera iba, ya había hecho todos los papeles y yo decía, bueno, derecho ya sé, psicología también. Entonces fui a la facultad de diseño para ver lo que se hacía y me encantó. Pero cuando descubrí la misión que Dios tenía para mí, que es con la protección de la vida, digo, cualquiera de las 3 carreras me hubiera servido. Cuando yo empecé el acompañamiento espiritual, dije, aquí está una de las partes que me hacía falta. Esta parte para ayudar de esta manera, que bueno, de alguna manera lo hacía en el acompañamiento ya con las embarazadas que están pasando un embarazo en crisis. Y todavía yo tengo esa lucecita, no sé si algún día estudié psicología, pero todavía me palpita un poquito.
Entonces, no sé si te falte algo para cerrar el programa, Lore, porque nos quedan solamente para recalcarles y decirles a todas las personas que los psicólogos sí cobramos, los psicólogos tenemos que vivir de algo, ¿verdad? Sí cobramos. Claro. Pero los acompañantes espirituales Son muy buenos, sí. A nosotros el que nos va a pagar con otras cosas, nos va a pagar con la vida eterna allá arriba. Estamos tratando de construir una pequeña casita en el cielo que nos perdone nuestros pecados por este medio, que a pesar de que a nosotros sí nos costó este pequeño, no sé, ¿cómo se le dirá? Doctorado, diplomado, perdón, un certificado de poder ser. Pero también, sí, también si alguien que quiere estudiar y bueno, su bolsillo no está también, las parroquias también dan este apoyo, porque a fin de cuentas uno va a terminar sirviendo a tu parroquia, para que no pues no todas las tengan miedo por eso, pero sí se tienen hay que pagar. Muchas ese los lugares donde uno sirve es al revés, uno aporta, sí, aporta y a veces sí. Pero mi parroquia no tenía esa ayuda, desafortunadamente, pero pues no sé, o sea, todas las parroquias son diferentes, usted puede ir y preguntar y créame que la satisfacción y todo lo que nosotros nos va dejando, las bendiciones que el acompañamiento nos deja, ver cómo cambia la vida de una persona, ver cómo las personas, no sé, van transformando su vida, su entorno, su familia, esa satisfacción, no, hombre, yo no la cambio por nada, de veras. Es una gran bendición. Es que si a mí me tardé 50 años en entender esto y tú tienes 30, bendito Dios que te lo pueda explicar y lo entiendas así de rápido. O sea, qué gustito da el saber que le puedes ayudar a hacer la vida más sencilla a alguien. Bueno, vamos con nuestra pregunta que es para uno mismo y para los demás, porque hay que aterrizar todo esto que platicamos. ¿Cómo está mi vida espiritual, mi relación con Dios? ¿Dónde me hace falta trabajar? Pero también, o sea, a lo mejor me hace falta buscar un acompañante espiritual. Ve a tu parroquia, pregunta, y muchos sacerdotes dan acompañamiento espiritual, pero a veces están tan ocupados que por eso los laicos también tienen este llamado, para que no tengan miedo. Eso lo aprendimos muy bien en clases. O sea, es un llamado más para laicos. Los sacerdotes tienen mucho que hacer. Pero también a veces tenemos esta otra parte de las emociones que, bueno, pues me peleo con todos y todos tienen la culpa menos yo soy la que estoy bien, pero pues qué raro que todos tienen problemas contigo, ¿no? O el socializar me cuesta trabajo con mi familia, mi trabajo en general, o mis decisiones me medio empiezo a dar cuenta que no son asertivas, pues a lo mejor es momento de buscar un psicólogo. No hay mejor inversión que tu salud emocional, porque eso también te lleva de alguna manera a la paz. Es más, yo no quiero poner en tela de juicio que es mejor, pero yo que pasé por una experiencia muy fuerte de abuso y violación, Dios ha tenido una misericordia infinita conmigo y herramientas como el rosario, como la misa, como la visita al Santísimo, pero también está la dirección espiritual y la psicología. Y en mi caso, yo no sé si para mí ha sido muchísimo más grande lo que he recibido en psicología que en acompañamiento espiritual. Es bien importante. Y tenemos se me olvidó la palabra, un estigma, como que eso es para loquitos. No, no es para loquitos, es para los que no quieren estar loquitos, que quieren ser asertivos, para los que tienen el valor de reconocer que hay algo en lo que puedes mejorar. Y lo mismo, para ir con un acompañante espiritual se necesita humildad, porque yo no soy la verdad. Y sobre todo hablar con la verdad. El otro ve más claramente. Tanto en psicología como en dirección espiritual, lo único que yo les pido siempre es que hablen con la verdad, porque si usted va a ir con un psicólogo, usted está pagando, yo sé, ¿verdad? Pero como quiera, si usted está buscando la ayuda, que le ayuden realmente como es, tiene que decir la verdad, tiene que decir lo que está pasando, lo que está sintiendo, todo exactamente como es. Y con la dirección espiritual de la misma manera, o sea, no sé, no puedo ir yo a buscar una dirección espiritual para que me manden a un grupo para conocer muchachas. O sea, si me explico, tenemos que decir la verdad. Yo a qué vengo, yo a qué quiero, yo qué necesito, qué es lo que estoy sintiendo. Y la dirección espiritual te puede brindar ese apoyo para tu sanación emocional, ¿verdad? Y la psicología te va a ayudar a identificar las causas, por qué, cómo, por qué digo, por qué pienso. Pero sí, yo de veras, yo y bueno, vamos a terminar. No, sigue. No, pues eso, yo los animo a buscar ayuda, no importa la edad que ustedes tengan. Los acompañantes y los psicólogos, igual a partir de los 18 años en adelante, los esperamos
con los brazos abiertos, no se queden con esas dudas, no se queden con esos dolores. Sí, que es un poquito, sí, es un poquito parecido a una de las obras de misericordia, que es aconsejar, una obra de misericordia. Y bueno, estoy escribiendo para poner al final esto. Es una obra de misericordia también el ayudar a aconsejar, a encontrar la luz, a encontrar a Dios. Vamos a cerrar con una oración. No sé si recuerdas, ¿te acuerdas la oración que hicimos el último día? Que es al Espíritu Santo. El Espíritu Gracias Santo. de... La tengo aquí. Hazla con tus palabras. Sí. La tengo en mi teléfono porque luego se me va, porque sí está larga, me encanta, está larguita, pero de repente Sí. déjala, busco, aquí la tengo. Me gusta mucho, es de un cardenal, ¿verdad? Mientras tú la buscas, yo voy a dar gracias a Dios por este programa. Danos la gracia de saber reconocer cuál es el estado de nuestra alma. Si necesitamos ir con un psicólogo, pues ayúdanos. Si no tenemos los recursos, pues ayúdanos a organizarnos para poder pagar o para pedir una ayuda. Lo mismo si nuestra alma está necesitando, que yo creo que todos necesitamos un acompañante espiritual, dame la gracia de encontrar cuál espiritual y director espiritual o acompañante espiritual tienes para mí. Y déjate de tarea ir a tu parroquia a preguntar por un acompañamiento espiritual y un psicólogo. ¿La encontraste, Lore? Si no, yo la parafraseo. No, sí la encontré, pero está en inglés, déjame la pongo en No me la sé de memoria, pero sí. Sí, aquí está. Dice, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto la próxima semana. Que Dios te llene de bendiciones y te ayude a encontrar ese acompañante espiritual y ese psicólogo que tiene para sanar tu alma. Muchas gracias, Lore. Que Dios te lo multiplique. Gracias Lorena. Nos vemos mañana si Dios quiere.